Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder saludarle nuevamente en otro programa como este, Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. Hoy vamos a dar inicio a una serie que la hemos llamado Aprobado por Dios. Dios quiere aprobar. Es importante que Dios apruebe nuestra conducta y nuestra vida. De eso vamos a hablar y vamos a abundar en los próximos minutos. Pero hoy yo quisiera tomar un par de minutos para contarles algunas cosas que están sucediendo con la Biblia del pescador. Creo que la mayoría de ustedes, no sé si todos, conocen la Biblia del pescador. Es una Biblia en la cual trabajamos algunos años hasta que finalmente la editamos y se publicó en 2 versiones. La tenemos en la Reina Valera 1960 y en la Nueva Versión Internacional. Hago mención de eso, de que la tenemos en la Reina Valera 1960 y en la Nueva Versión Internacional, porque es importante comunicarles que la Biblia del pescador no es una nueva Biblia en el sentido de nuevo texto, no es una nueva traducción de las Escrituras, es la misma Biblia que usted tiene. El que tiene la Reina Valera 60 es esa misma. O la otra versión que utilizamos, que es la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene una de ellas, bueno, va a saber que la Biblia del pescador no cambia el texto bíblico absolutamente en nada. Tal cual usted la tiene, así aparece en la Biblia del pescador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una Biblia cualquiera y la Biblia del pescador? Pues es lo que llamamos valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? Uno de los problemas que tiene la gente cuando utiliza la Biblia es no saber dónde está el pasaje que está buscando. No saber cómo encontrar un tema. Me gusta decirle a la gente que la Biblia es un manual de consulta. La Biblia del pescador está diseñada para que usted la utilice como un manual mediante el cual usted consulta a Dios. Al inicio de la Biblia, antes del Génesis, tiene 3 secciones que son un índice temático. Ese índice temático está dividido en 6 partes. La primera parte es apologética. ¿Qué usted encuentra en esa parte? Pues usted encuentra en esa parte religiones paganas, religiones falsas y sus doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas de esas religiones? De tal manera que usted piensa en una religión pagana como el espiritismo, como la brujería, sus doctrinas están allí expresadas y le da un versículo. Cuando usted llega a ese versículo, en la Biblia del pescador, el versículo está sombreado y en la parte inferior está comentado. De esa forma, múltiples religiones y cada religión con sus doctrinas. De tal manera que cuando usted piensa en una doctrina como pues la reencarnación, alguna doctrina falsa como la idolatría, alguna doctrina
de los mormones, de los testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová que niegan que Jesucristo es Dios y dicen que Dios, Jesucristo y el arcángel Miguel son la misma persona. La Biblia del Pescador le lleva a través de la Biblia, a través de las Escrituras, versículo a versículo, mostrándole quién es Cristo, quién es el arcángel Miguel y por qué el arcángel Miguel y Jesús no son la misma persona, sino que Jesús es Dios y Miguel es un arcángel, un enviado de Dios, un instrumento de Dios. Eso mismo se hace con la consejería, con temas como la depresión, temas como el aborto, temas como la tristeza, temas como la viudez, temas como la escasez económica, la pobreza, la abundancia, la prosperidad, la fe, la justificación, la salvación, etc. Ese índice temático es el recurso de la Biblia del Pescador para que usted pueda alcanzar aquello que desea. Así es que quiero invitarle a que utilice la Biblia del Pescador. Bien, en el día de hoy vamos a escuchar la primera parte de un sermón que hemos llamado Aprobado por Dios, aprobado por el Señor. Usted y yo, ambos, necesitamos ser aprobados por Dios. Vamos a escuchar ese mensaje. Regresaré con ustedes para orar abundantemente. Pero permítame terminar de decir lo que estaba comunicando en torno a lo de la Biblia del Pescador. Antes de ir a ese mensaje, yo quiero recomendarles que utilicen la Biblia del Pescador por varias razones. En primer lugar, porque cuando usted escucha un sermón como el que va a escuchar en unos instantes, usted tendrá preguntas acerca de lo que yo como predicador voy a decir, preguntas acerca de mi doctrina, preguntas acerca de mi enseñanza. Lo que usted hace con la Biblia del Pescador es que usted busca ese tema del que yo predique o del que cualquier religioso predique. Usted busca el tema, va a través de la Biblia viendo lo que la Biblia, las Escrituras dicen acerca de ese tema en particular. Usted puede confirmar que lo que yo dije es verdad, o usted puede descubrir que lo que yo dije no es conforme a las Escrituras. Si eso sucede, lo segundo, que usted descubre que el predicador, sea yo o sea cualquier persona, lo que está diciendo no es conforme a Dios, conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, entonces usted tiene que tomar una decisión. O le cree a Dios, a la Biblia, a las Escrituras, o le cree al predicador. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo decidimos cuando descubrimos que mi líder religioso, llámese cura o llámese anciano o llámese ministro o misionero, como usted llame ese líder religioso o si lo llama pastor? Si usted descubre que ese líder lo que está enseñando no es conforme a la Biblia, usted tiene que decidir a quién le va a ser fiel. ¿Le va a ser fiel al líder religioso? ¿Le va a ser fiel a su denominación? ¿O le va a ser fiel a Dios, a la palabra, a las Escrituras? Lo que estamos enseñando es que de forma incondicional nuestro compromiso tiene que ser con Dios. Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios habla verdad y nosotros tenemos que comprometernos con la verdad de Dios. Bueno, yo creo que he terminado de decir lo que quería decir con respecto a la Biblia del Pescador. Quiero recomendarle que vaya a su librería cristiana favorita y la adquiera, o simplemente a través de Amazon puede adquirirla. Vamos a escuchar este sermón
y yo regreso ya para orar con ustedes. Voy a regresar en tiempo de oración para interceder por cada una de las peticiones que vayan llegando. Llame durante el mensaje, si Dios le habla, si Dios le toca, si Dios le ministra, si tiene alguna necesidad o alguna urgencia, simplemente comuníquese con nosotros. Marque el 305-228-9697. Ese es nuestro número, es fijo, es constante, aun cuando está ocupado o cuando hay gente que que están llamando, cuando están entrando demasiadas llamadas y no hay suficiente personal para atenderlas, le va a pasar a una grabadora. Deje su mensaje allí, porque ellos se van a comunicar con usted, van a tomar nota de su petición y me la van a pasar y yo voy a poder orar con usted. Por favor, marque ahora, pida la oración por el 305-228-9697. Escuchamos el sermón y regresamos. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Libro del profeta Isaías. Perdón. Libro del profeta Isaías, capítulo 56. Esto es un interesantísimo capítulo del libro del profeta Isaías y en él ocurren algunas comparaciones muy interesantes. Es un capítulo que nos hace ver lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de su pueblo y las consecuencias cuando le obedecemos, igual a las consecuencias cuando desobedecemos. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando le decimos al Señor, sí, Señor, yo voy a hacer como tú dices? O cuando simplemente le damos la espalda al Señor, ignorando totalmente sus mandamientos. Claro, este es un libro en su totalidad y este capítulo específicamente dirigido a Israel, dirigido a ese pueblo y dirigido a esa época. Pero allí hay unos principios que hablan de cómo Dios trata con la gente, que me parece bien podríamos aplicar en el día de hoy a cada uno de nosotros. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Esto está pronto a ocurrir. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Hagamos lo que agrada a Dios. Hagamos lo que agrada al Señor. El pasaje utiliza el término guardar y lo utiliza múltiples veces. De hecho, en este pasaje nada más lo utiliza 5 veces. 5 veces la palabra guardar aparece allí. Se repite en el verso 1, en el verso 2, en el verso 4 y en el verso 6. Y tiene que ver con la práctica de la justicia. Eso de guardar la palabra, eso de guardar el mandamiento, eso de guardar los decretos de Jehová, habla de obediencia. Si practico la justicia, estoy guardando la palabra de Dios. Si practico la obediencia a la palabra de Dios, estoy honrando al Señor. Si no practico la justicia, si no obedezco la palabra del Señor, no lo estoy haciendo. Claro, alguna gente vive enamorada de la constitución del país y piensan que con respetar la constitución del país estoy siendo buena persona. Y no hay duda que probablemente está siendo buena persona.
respetar y obedecer el Código Penal. Yo me rijo por el Código Penal. Yo honro la Constitución. Sucede que no siempre la Constitución del país responde a la Constitución del reino de los cielos. Y que no siempre el Código Penal va de la mano con la palabra del Señor. Dios tiene su código. Diga amén. Dios tiene su constitución. El reino de los cielos no se rige por la constitución de esta nación. El reino de los cielos se rige por lo que Dios ha establecido ya en su palabra. Y los hijos de Dios tenemos que estar muy atentos a eso, porque suele suceder que las leyes de los hombres comienzan a variar. Y lo que era bueno hace algún tiempo comienza a ser llamado malo. Y lo que era malo comienza a ser llamado bueno. Yo fui a la escuela cuando era común que en un salón de clase se orara. No era extraño que en las clases del principal salón, del salón hogar, el maestro, la maestra pidiese a uno de los estudiantes, o lo hiciera él mismo, hacer una oración de invocación. Hoy creo que iríamos presos si proponemos algo de esa naturaleza. Yo recuerdo mi infancia con un maestro frente a mí en la escuela pública, sacar una Biblia para leer unos versículos. Yo recuerdo la época cuando celebrar el Día de Acción de Gracias en la escuela era escuchar todo el día predicaciones. Habían pastores invitados, religiosos invitados para hablar, para explicarnos cómo dar gracias. Y entonces dábamos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el día de hoy eso sería un delito en una escuela pública. Sería un delito en una universidad. Hace unos años atrás, ¿qué harán? 2, 3 años, un juez se vio obligado en este país a sacar los 10 mandamientos que tenía en un monumento en su sala, en el tribunal. Lo tuvo que quitar de allí porque le preguntaron si eso tenía implicaciones religiosas y dijo, sí, claro. Sí, fue Dios quien nos los dio. Entonces, si él hubiese dicho, no, eso fue el legislador Moisés, no hay ningún problema, se pueden quedar allí. Pero él dijo, no, fue Dios. La Biblia dice que Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Así es que esos mandamientos vienen del dedo, de la mano, del corazón, de la mente de Dios. Los tiene que sacar de aquí, eso es ilegal. Y lo echaron. Así es que va cambiando, ¿no es cierto? El ambiente, y va cambiando la opinión de la gente. Años atrás, el alcohol era ilegal en este país. Y hubo un predicador llamado Billy Sunday. Billy Sunday, algunos lo recuerdan como pelotero, porque fue pelotero profesional, jugaba béisbol. Dejó su carrera como pelotero cuando el Señor lo llamó al ministerio y se convirtió en un predicador que conmovió esta nación de costa a costa. Y ese señor, cuando escuchaba que irían a las urnas para decidir si legalizaban esa droga que se llama alcohol, él llegaba a ese lugar y comenzaba una campaña donde le explicaba a la gente que la borrachera es pecado y que los borrachos no heredarán el reino de los cielos y que no van a entrar. Y esas cruzadas evangelísticas a veces duraban 2 meses, 3 meses y más. Algunas llegaron a durar 6 meses. Y cuando él llegaba a esa ciudad, a ese estado, regularmente las encuestas decían, van a legalizar el alcohol.
la aprobación ganaba mayoritariamente. Él comenzaba a predicar, gente comenzaba a convertirse, corazones comenzaban a llegar al altar llorando y la opinión comenzaba a cambiar. Todo el que nacía de nuevo comenzaba a opinar de forma diferente. Y comenzaban a cambiar entonces las encuestas. Y las encuestas demostraban que más gente decía: no legalicen la borrachera, no legalicen el alcohol, no legalicen ese pecado. Iba en aumento y en cada ciudad donde él dio una campaña no se pudo legalizar el alcohol. Y no se pudo legalizar el alcohol en los Estados Unidos hasta que Billy Sunday murió. Después de su muerte, los nuevos Billys no solamente no les importaba que lo legalizaran, sino que lo consumían también. Así es que se legalizó finalmente el alcohol y la promesa era: una vez se legalice, la gente no va a estar tan apasionada por emborracharse. Así que vamos a tener menos alcohólicos, menos borrachera y menos problemas de esa. Porque la gente busca el alcohol porque es ilegal. Estaban mintiendo. Hoy hay más borrachos que nunca, hay más alcohólicos que nunca, se vende más alcohol que nunca. Es una industria extraordinaria y hablar de declararlo ilegal sería hablar de quebrar como nación. Porque dependemos de esos impuestos para muchísimos buenos programas. Entonces sucede que si un buen programa depende de esto, aunque yo sea buena gente, voy a decir: manténganmelo allí. ¿Sí? La lotería, todo el mundo sabe que le roba el dinero a la gente. Las posibilidades de que usted se saque ese premio son nada. Nada. No, pastor, yo conozco a uno que se lo ganó y yo conozco a 1 millón que quebraron tratando de ganárselo. Entonces ese uno que se lo ganó, ¿cómo compara con los millones que no trajeron leche a la casa? Los niños que se acostaron sin comer porque papá se jugó el dinero en las maquinitas o en la lotería o en la etcétera. Y algunos predicadores llegan a la conclusión de que si hablo de estas cosas, algún hermano puede salir lastimado. Así que mejor no digamos nada sobre el alcohol, no digamos nada sobre las apuestas, no nos metamos en esos temas. Y seguramente mi iglesia crecerá y más gente estará dispuesta a decir amén. Pero como yo no dependo de los amenes para vivir, me importa muy poco si la gente está contenta o no. A mí me encantaría que usted estuviera contento. Pero en caso de que no esté contento, yo voy a predicar exactamente la misma cosa. La misma cosa. La Biblia dice que los pastores vamos a dar cuentas. Vamos a rendir cuenta. ¿Usted sabe lo que sería pastorear una persona hasta el momento de su muerte? Estar allí en la funeraria, la persona de cuerpo presente, y yo sentir que lo estoy despidiendo al infierno. Que lo pastoreé hasta que lo entregué a la santa sepultura y que las apuestas están en su contra. Que no vivió en integridad, que yo no le dije que lo que estaba haciendo era pecado, que yo no le dije que por vieja borracha se podía perder, no por vieja, por borracha, que yo no le dije que muchacho vicioso se podía perder, otra vez, no por muchacho, no por viejo, no. Iglesia, no es responsable el mensaje cuando no señala la verdad
Isaías decidió escribir lo que Dios estaba estableciendo. Bienaventurado, es feliz el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Diga amén. Amén. Que practica la justicia, que obedece la palabra de Dios. Tenemos que conquistar la salvación. Allí dice que está cerca, está pronto. Eso habla de la intención de Dios de traer salvación a nuestras vidas, el deseo de Dios de salvar al pecador, la intención del Señor de restaurar personas. Pero la bondad de Dios no puede ser tomada superficialmente. La bondad de Dios debe provocar en nosotros deseos de agradarle. Llega el momento en que gente toma superficialmente esa bondad de Dios, y porque Dios es bueno, y porque Dios no nos castiga, y porque Dios muestra misericordia, deciden continuar en su práctica irresponsable. ¿No es cierto? La misericordia divina estimula nuestro sentido del deber. La misericordia divina pretende estimular en nosotros la bondad, el deseo de ser santo. La gracia, el amor de Dios no puede ser interpretado para seguir haciendo lo que me dé la gana. Si nos ocurre como Adán y Eva, a quien Dios advirtió: si comes, si pecas, vas a morir. No comas, no toques ese árbol, no lo mires. El consejo del diablo fue contrario. El consejo del diablo fue: eso no hace nada. Todo lo contrario, Dios está preocupadito, porque a ustedes les serán abiertos los ojos conociendo el bien y el mal, y el trono de Dios estará en peligro. Y le estimularon ese insecto, sí, ese germen que está en el corazón de todo el mundo. Si lo haces, serás mayor que Dios, serás más grande que Dios, o cuando menos serás igual a Él. ¿De verdad, señor Satanás? Ay, Dios te bendiga, diablo, por decirme y pasarme esta información. Y comieron de la fruta. Y la Biblia dice que estaban allí como si nada hubiese ocurrido. Era como para una conversación interesante. Adán, ¿tú estás vivo? Yo sí. ¿Y tú, Eva? Yo también. Ay, pues el diablo tenía la razón. Dios nos engañó. No estamos muertos. Un rato después, esa misma tarde, el Señor llegó con la brisa de la tarde, dice la Biblia. Con la brisa de la tarde. Estaba allí como quien va a pasear al patio, a la vecindad de Adán y Eva. Era una relación hermosa. El Señor se paseaba por el patio de la casa, por el jardín. ¿Dónde está Adán? Y Eva, ¿dónde están ustedes? Señor, nos percatamos de que tú venías y tuvimos miedo porque estamos desnudos y nos escondimos. Esa expresión, nos escondimos, es la primera vez que ocurre en la Biblia. Tuvimos miedo de Dios, es la primera vez que ocurre en la Biblia. Adán y Eva no habían tenido miedo de Dios, nunca se habían escondido de Dios, no se les había ocurrido, no les había cruzado por la mente. Pero una vez desobedecieron, una vez pecaron, entonces la alternativa era huir de la presencia del Señor, escapar de la presencia de Dios. Tuvieron miedo porque habían pecado. Si esa muerte de la relación no se llama muerte, no tiene otro nombre.
Había muerto la buena relación con el Señor. Había muerto el buen contacto. ¿Cómo vamos a llamar a eso? Hay gente que está muerta hace años aunque no los hayan enterrado. No sueñan, no anhelan, no desean, no proyectan, no se relacionan, se arrastran por la vida. Están muertos. Hay matrimonios que están muertos, aunque no hayan firmado todavía el divorcio. Pero el matrimonio está muerto. No se hablan, se odian, se insultan. Fírmele el papel. Déjelo que se vaya. No vale la pena estimular una relación muerta. Adán y Eva ya estaban muertos y no se habían dado cuenta. Hay gente cuya vida espiritual está muerta y no se han dado cuenta. Se miran en el espejo y se fingen vivos. Hay gente que habla de una relación con Dios. Hablan de una comunión con Dios y solo señalan religiosidad. Sí, voy a la iglesia, yo leo la Biblia. Hablan de la oración, pero es importante que declaremos en el día de hoy que quien sube al monte con Jehová desciende resplandeciente. De regreso con ustedes Para que el mundo crea, ya en tiempo de oración. Debemos orar, debemos interceder. Yo sé que hemos recibido hoy bastantes llamadas, bastantes peticiones, y quiero presentar esas peticiones delante del Señor. Así que le suplico que se una conmigo en oración. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en cuanto a cualquier cosa que pidan al Señor, el Señor se las concederá. Dios va a contestar nuestra oración en este día. El Señor va a responder a nuestras oraciones. De modo que, por favor, llame si no ha llamado y únase conmigo en esta oración. Para llamar, le ofrezco nuestro número telefónico. De esa manera usted puede compartir en el día de hoy su petición, su urgencia, su necesidad. No hay dudas de que Dios aprueba nuestra conducta de fe. Dios aprueba nuestra vida en santidad y nos ayuda a vivir en ese nivel que Él nos quiere. Número telefónico 305-228-9697. Lo repito, tome nota de él y llame 305-228-9697. Llame para que podamos orar con usted y podamos orar por su petición y por su necesidad. Padre Celestial, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por escucharnos, Señor, y por concedernos en un día como hoy venir delante de ti. Esta palabra ha impactado no solo mi corazón, sino el corazón de cientos de personas que a través de la radio y a través del internet, de las redes sociales, están escuchando, participando de este mensaje, de esta enseñanza. Señor, los corazones han sido ministrados y muchos han estado llamando y confesando que tú les has hablado, que tú les has ministrado. En el día de hoy, Señor, provoca que esta palabra que ha sido sembrada en los corazones dé fruto. Provoca, Señor Jesús, que esta palabra produzca cambios. Tú nos enseñaste que la palabra no vuelve a ti vacía, sino que va y hace aquello para lo cual fue enviada. Que produzca, Señor, en los corazones cambios reales. Nuestro deseo es ser aprobados por ti. Nuestro deseo
es que nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones te glorifiquen, que te honren, Señor, que te bendiga y que te produzca alegría la forma en que estamos viviendo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad para con nosotros y gracias por haber tenido de nosotros misericordia. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueblo querido, por tanto amor y gracias por tanta aceptación. Mañana vamos a continuar con este mensaje, vamos a continuar con esta palabra y Dios nos va a hablar una vez más. Por favor, compartan los que están a través de las redes sociales, compartan este mensaje con otras personas. Los que están oyéndonos a través de la radio, vaya a YouTube, a nuestro canal, visítelo y escucha allí la palabra. Por favor, no olvide que se llama Pastor Díaz Pavón. Gracias mil y hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.